Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLIS Anemia y Riñón dirigida por nuestra ponente, la doctora Karina Rosales Mendoza, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rosales. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, gracias. ¿Me confirma si se me escucha bien? Sí, se le escucha perfectamente, doctora. Ya está, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la anemia del riñón, esta charla dirigida para el público en general. Dentro de las cosas importantes que nosotros debemos puntualizar y mencionar está a ver, aquí está. La producción de los glóbulos rojos, que son las células encargadas para mantener un valor de hemoglobina normal en la sangre, está a cargo de la médula ósea, que es una estructura que se va a encontrar en la parte central de los huesos. Para que esta médula ósea produzca los glóbulos rojos, necesita de una célula progenitora y luego necesita de la participación de esta hormona que se llama eritropoyetina. La primera parte de la producción va a ocurrir aquí, en la médula ósea, y luego la forma de reticulocitos y de glóbulos rojos va a ser en la sangre periférica. Esta eritropoyetina es una hormona que es sintetizada por el riñón y en condiciones donde hay una gran cantidad de oxígeno, la producción de esta hormona se inhibe, pero cuando hay condiciones de bajo nivel de oxígeno, esta eritropoyetina incrementa, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes que viven en altura, nosotros podemos ver que estos pacientes van a tener una mayor cantidad de hemoglobina. Entonces, más o menos un 10 a 15% de los pacientes con enfermedad renal van a padecer de anemia. Anemia significa bajos niveles de hemoglobina en sangre. Si sumamos que estos pacientes con enfermedad renal crónica ya van a estar en diálisis, más del 50% de estos pacientes van a tener una hemoglobina menos de 10. Y lo preocupante de que los pacientes tengan anemia es que van a tener mayor riesgo de hospitalizarse por algún problema cardiológico o incluso mayor riesgo de fallecer por una pobre calidad de vida, ¿no? Cuando uno tiene anemia, si alguno de ustedes ha padecido alguna vez, el paciente se siente demasiado cansado, ya no puede hacer sus actividades rutinarias, va a querer estar durmiendo la mayor parte del día, ni siquiera va a poder hacer sus ejercicios habituales, ¿no? Entonces, esta pobre calidad de vida incrementa cuando el paciente tiene anemia. ¿Y cómo se define anemia? Cuando hay bajos niveles de hemoglobina en sangre. ¿Cuánto? Un valor menos de 13 en los varones y un valor menos de 12 en las mujeres, ¿no? A eso vamos a llamar anemia. Entonces, ¿cómo es que ocurre anemia? Ya hemos visto, hay una alteración en la producción de los glóbulos rojos, puede haber disminución de la producción de esta hormona que comentamos, eritropoyetina, puede haber alteración en los sustratos que requiere la médula ósea para la producción de estos glóbulos rojos. Y ahí en alteración de los sustratos está el hierro, que puede estar en baja cantidad, o puede haber deficiencia de vitamina B12 o de otro componente que se llama ácido fólico. También van a contribuir a la anemia cualquier enfermedad que tenga una inflamación crónica. Es decir, si usted es diabético, tiene riesgo de tener anemia. Si usted tiene enfermedad renal, tiene riesgo de tener anemia. Si usted tiene otras enfermedades como lupus, vasculitis, tiene riesgo de tener anemia, porque esas son enfermedades con inflamaciones crónicas. También va a ser causa de anemia la menor tiempo de vida del glóbulo rojo, ¿no? O sea, es decir, que lo normal es que nuestros glóbulos rojos que están en sangre vivan 120 días. Luego pasan hacia un órgano que tenemos que se llama vaso, donde estos glóbulos rojos van a ser destruidos. Eso es lo normal, ¿no? Pero por diversas situaciones, este glóbulo rojo quizás ya no vive 120 días, sino vive menos, y ese menor tiempo de vida nos va a producir anemia. También puede haber alteración en la médula ósea, ¿no? Esta estructura que les comentaba que está en el centro de los huesos largos, ¿no?
Y si es que hay alguna alteración de esta médula ósea, vamos a tener mayor riesgo de padecer anemia. Para que ustedes conozcan un poquito lo que nosotros ya sabemos, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, como habíamos dicho, es una condición donde hay una inflamación severa, hay acumulación de toxinas urémicas. ¿Por qué? Porque el riñón ya no va a eliminar esas toxinas por la orina. Entonces, esta inflamación va a producir hormonas propias de la inflamación. Y hay una en particular que se llama hepcidina, que va a producir que se disminuya la absorción de hierro a nivel del intestino y va a impedir la movilización del almacén de hierro que normalmente existe a nivel del hígado. También, como hemos dicho, esta inflamación pudiera ocasionar que nuestros glóbulos rojos vivan menos de 120 días. Todo eso va a producir anemia. Como dijimos en la anterior diapositiva, en nuestro riñón se produce esta importante hormona que se llama eritropoyetina. Cuando nosotros ya no tenemos eritropoyetina, no vamos a tener cómo se estimule esa eritropoyesis, ese fenómeno que ocurre en la médula ósea para la producción de los glóbulos rojos. Entonces, en conclusión, vamos a tener anemia. Además, estas toxinas urémicas, estos desechos, ¿no? Elevación de la urea, creatinina, van a producir una alteración a nivel de la médula ósea y eso también va a producir menor producción de glóbulos rojos y por ende anemia. Entonces, si ponemos atención a este cuadro, tenemos cómo es que una enfermedad del riñón, usualmente ya en estadios avanzados, nos va a producir anemia. Entonces, ustedes como pacientes, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Hacer un dosaje de hemoglobina, ¿no? Acudir a su médico para solicitar, porque quieren ver cómo está su hemoglobina, al menos una vez al año si es que ya tenemos una enfermedad renal crónica avanzada. La enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. En la enfermedad renal crónica, en el estadio 1 y 2, usualmente ustedes no van a tener anemia. Pero si ya tienen una diagnosticado una enfermedad renal crónica avanzada en estadios 3, 4 y 5, ya tenemos un factor de riesgo para padecer anemia. Si ya usted es diagnosticado de una enfermedad renal crónica en estadio 4, por lo menos se debe medir esa hemoglobina 2 veces al año. Y si ya usted padece de una enfermedad renal 5 o en estadio terminal, pero que aún no está en diálisis, también hay que procurar monitorizarse esa hemoglobina más seguido. ¿Cuándo pensar que la anemia es por causa de enfermedad renal? Cuando la función del riñón ya es menos del 60% o menos del 45% si usted padece de diabetes. Ojo, que no solo la anemia es por el riñón, sino, por ejemplo, lo más clásico es que tengamos anemia en la etapa infantil por deficiencia de hierro, ¿no? Los chicos no quieren comer lentejas, no quieren comer carnes rojas, entonces tenemos anemia por falta de sustratos. Podemos tener también anemia en mujeres en edad fértil porque tienen hipermenorrea. ¿Qué significa eso? Tienen abundante pérdida en la menstruación. Entonces estas mujeres van a tener anemia. Causas un poquito más raras ya van a ser las malignidades hematológicas, ¿no? Es decir, aquel adulto mayor que tiene anemia, ¿no? Le hacemos un estudio y de repente su médula ósea es la que está mal, pueden tener alguna malignidad hematológica, ¿no? O podemos tener algunas otras alteraciones, ¿no? Alteraciones por el cual enfermedades inmunológicas que pueden producir la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí solamente un aspecto de la anemia relacionada a algún problema de riñón, pero no es la única causa. Y una vez que nos diagnostican anemia, su médico debe hacer una evaluación completa de esta anemia previo al inicio del tratamiento. Entonces, ¿qué exámenes le va a realizar su médico? Va a realizar un examen que se llama hemograma completo. En el hemograma vamos a tener el conteo tanto de los glóbulos rojos como los leucocitos o glóbulos blancos, como las plaquetas. También van a salir unas pruebas que se llaman constantes corpusculares para nosotros poder sospechar si hay o no deficiencia de hierro, de vitamina B12, ¿no? También vamos a hacer algunos otros exámenes especiales para descartar que no se estén destruyendo los glóbulos rojos, para ver cómo está el almacén de hierro en el cuerpo,
Si es que es esta una enfermedad inflamatoria la que usted padece, el médico le pedirá una proteína C reactiva y en algunas ocasiones le va a pedir que se le dose el ácido fólico, la vitamina B12 y otros estudios importantes para ver por qué usted tiene anemia. Incluso pudiéramos llegar a necesitar la participación del colega especialista hematólogo para poder realizar un aspirado de médula ósea, ¿no? Es decir, con una agujita grande se ingresa al hueso para poder extraer un poco de esta médula ósea y ver si es que hay alguna célula maligna que está produciendo que usted no tenga una adecuada eritropoyesis. Entonces, una vez que nos han diagnosticado anemia, tenemos que empezar el tratamiento, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene anemia con enfermedad renal crónica, su médico va a iniciar hierro si es que encuentra dentro de los valores de los exámenes auxiliares previos un bajo almacén de hierro o una pobre porcentaje de disposición de ese hierro. ¿Cómo es que el médico nos va a administrar hierro? Nos puede dejar bajo la forma de pastillas, ¿no? Estas pastillas usualmente hay que tomarlas alejado de los alimentos, porque recordemos que su absorción es intestinal, ¿no? Entonces nos recomiendan alejado de los alimentos. Pudiera ser la administración de hierro con un vaso de jugo de naranja o una limonada. El problema muchas veces es que el hierro nos puede ocasionar molestias gástricas o estreñimiento, ¿no? Por eso dice aquí bien claro que la ruta de la administración va a ser individual. Hay pacientes que lo toleran muy bien, que no tienen ninguna molestia y ellos siguen consumiendo su hierro bioral, pero hay pacientes que toman un hierro y ya tienen tantas molestias que deben abandonarlo, ¿no? La forma en la que nuestro cuerpo va a absorber el hierro es bajo la forma de sulfato ferroso y usualmente requerimos hasta 200 miligramos de hierro por día. Si no hay una buena tolerancia de hierro por vía oral, el médico tiene la opción de dejarle hierro por vía endovenosa, ¿no? ¿Eso qué significa? Le van a poner una vía en una vena de sus brazos y por ahí administrar el hierro. Usualmente cuando los valores de hierro están muy bajos, tenemos que hacer en varias citas, ¿no? Colocarle hasta 10 ampollas de este hierro endovenoso para poder dar una dosis de carga que usualmente es de 1 gramo, ¿no? Muchas veces el problema de la administración del hierro es que sus postas pueden estar saturadas, de repente ustedes tienen unas venas muy delgadas, pero esa es la alternativa si es que no tenemos una buena disposición o una buena tolerancia cuando nos dan el hierro por vía oral. Y vamos a evitar administrar el hierro cuando tenemos alguna infección activa, ¿no? Ahí usualmente el médico retrasa el inicio de la administración de hierro. Y no crean que tomar hierro es así, completamente sano, ¿no? Como les decía, hay pacientes que pueden tener molestias gastrointestinales, hay pacientes que pueden padecer de estreñimiento. Otros cambios importantes y que a veces asusta a la población es que cuando uno consume hierro, las heces van a salir oscuras, oscuras así como verde petróleo, ¿no? Y el paciente piensa que está sangrando o algo está ocurriendo. Hay que explicar entonces o preguntar al médico, ¿no es cierto? Si ese cambio de la coloración de las heces es por el hierro. Y esto que está escrito aquí como anafilaxia son reacciones alérgicas severas que pudieran haber luego de la administración de hierro. Por eso cuando usted va para que le coloquen hierro, debe ir a una posta o a un hospital. Y mientras les están colocando el hierro, a ustedes los están observando. Porque muchas veces nos ha pasado que colocamos el hierro y si se pasa una infusión rápida, puede producir un dolor en la zona de la administración o puede producir una baja de la presión, ¿no? Si nosotros estamos con enfermedad renal crónica 1 o 2 o no tenemos enfermedad renal crónica y tenemos anemia, como sabemos, la lucha contra la anemia es con una buena alimentación, ¿no? Sobre todo en la etapa de niño, en la etapa de mujer en edad fértil. Nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes que consuman estos alimentos que tienen hierro. Por ejemplo, tenemos a la famosa sangrecita, tenemos el vaso, tenemos el hígado de pollo, el bofe, las carnes rojas, el pescado, ¿no? El pescado negro, el bonito, es altamente cargado de hierro y muy recomendado para nuestros pacientes, ¿no?
Pero si ya tenemos pacientes con enfermedad renal avanzada, estamos hablando de estadio 4 o pacientes que ya se están preparando para iniciar la diálisis, usualmente estos alimentos ya los restringimos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son ricos en hierro, pero el paciente con enfermedad renal, como vimos en anteriores diapositivas, va a tener un problema con la absorción de hierro. Entonces, la absorción que va a tener por vía oral es pobre, ¿no? Usualmente ya cuando la función renal es muy baja, la administración de hierro debe ser por vía endovenosa, ¿no? Y por vía endovenosa se prefiere de las venas que están en la parte más distal de las manos y no de las venas que están en la flexura del codo, ¿no? Porque usualmente esas venas sirven para el paciente con enfermedad renal para hacerle una fístula, ¿no? Una fístula que es una pequeña operación de la vena con la arteria para que el paciente más adelante pueda dializarse, ¿no? Entonces, eso sí quisiera enfatizar que en el paciente con enfermedad renal avanzada, la anemia ya no se trata con estos alimentos, sino se prefiere una administración de hierro por vía endovenosa, ¿no? En cambio, sí, con alimentos ricos, si es que no tenemos una enfermedad renal muy avanzada o la anemia es por otra causa. Además de dar hierro, muchos pacientes van a necesitar administrar otros suplementos como ácido fólico o vitamina B12 para aquellos pacientes vegetarianos, ¿no? Y además, si el paciente ya tiene una enfermedad renal bastante avanzada y su hemoglobina está menos de 9, en ellos va a ser necesario colocar estos medicamentos que se llaman agentes estimulantes de la eritropoyesis y la más conocida es la eritropoyetina. Hay que tener cuidado porque una vez que empieza el paciente a usar eritropoyetina, yo debo suspender el tratamiento con eritropoyetina si es que mi hemoglobina ya alcanzó valores de 10 a 12, ¿no? O sea, un paciente que está recibiendo eritropoyetina no puede tener una hemoglobina de 14 o de 15, porque esos valores tan altos de hemoglobina pueden ser contraproducentes. ¿Qué significa? El paciente tiene riesgo de convulsión, el paciente tiene riesgo de hipertensión no controlada o de algún evento de coagulación grande de la sangre, ¿no? Entonces, eritropoyetina lo vamos a utilizar y como ustedes van a ir a sus controles, vamos a tener como objetivo que su hemoglobina esté en un valor de 10 a 12 gramos por decilitro. Algo muy importante con estas eritropoyetinas y para los pacientes con enfermedad renal, cuando nosotros indicamos y van a farmacia a recoger el medicamento, siempre les piden que traigan una pequeña caja o algún dispensador para poder colocar hierro y transportar esta eritropoyetina con hielo, ¿no? Entonces, por eso aquí he puesto mantener una cadena de frío, ¿no? Estas eritropoyetinas son como unas vacunas, ¿no? Hay que mantenerlas o transportarlas con hielo. Y luego ustedes, así como la insulina, la deben guardar en su refrigerador. Esta eritropoyetina, su administración debe ser por vía subcutánea. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a colocar en la grasita, ¿no? Y aquí está. Este pertenece al tipo de sustancias que son hormonas y ahí tenemos al eritropoyetina. ¿En qué lugares podemos colocarnos ese eritropoyetina? Aquí está, podemos colocarnos en la grasita de los brazos, en la zona abdominal, en la grasita de los muslos, en la parte posterior, ¿no? Aquí todo lo que está con celeste son las zonas de administración para esta eritropoyetina. Usualmente esto es colocado por la enfermera, pero si el paciente a veces ya es antiguo, ya aprende a colocarse esta eritropoyetina. Entonces podemos colocarlo en el tercio medio del brazo, en la zona periumbilical, ¿no? Todo lo que está aquí mostrado en celeste. Y para colocarlo, nosotros debemos colocar la aguja en esta posición. Usualmente es un ángulo de 45 grados, ¿no? Pero si el paciente es muy gordito, sí, el ángulo debe ser casi recto, ¿no? 90 grados. Y hay que tener cuidado cuando uno va a coger la grasita para administrar esta vacuna o esta hormona. Como dice aquí, el pellizco debe ser solo con dos deditos, ¿no? Pulgar y el índice. Porque si utilizamos más dedo, vamos a coger ya no solo grasa, sino también tejido muscular. Y esta eritropoyetina no va al músculo, solamente va aquí,
a la grasita. ¿Cuánto se coloca? Solo 1 mililitro de esta solución, ¿no? 1 mililitro es la dosis máxima que podemos nosotros recibir de eritropoyetina, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría que ustedes recuerden. La eritropoyetina es un medicamento que finalmente aprende el paciente a colocárselo. Tenemos varias opciones. No tienen que estar hincándose en el mismo lugar, ¿no? Siempre hay que tener la correcta asepsia, o sea, hay que lavarse correctamente las manos, hay que desinfectar la zona donde se va a colocar esta eritropoyetina, hay que seguir el tiempo, ¿no? Nos dicen que esta se debe colocar cada 48 horas e idealmente hay que rotar los espacios donde nos colocamos la eritropoyetina. No olvidar también que se debe mantener una cadena de frío, ¿no? Recuerden, se administra así, fría, ¿no? Y también, pues muchas veces es la consulta que nosotros tenemos, paciente que tiene anemia, ¿cuándo debería transfundirse, ¿no? No siempre un paciente que tiene 7, 6 de hemoglobina debe transfundirse inmediatamente, y mucho menos si es un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque si es un paciente con enfermedad renal crónica, este paciente en algún momento va a querer ser un candidato a trasplante renal. Y para que sea un buen candidato, es mejor que no se haya transfundido muchos paquetes globulares. ¿Por qué? Porque si no, la sangre entra en riesgo de rechazar a ese riñón que le pudieran trasplantar. A eso nosotros le llamamos sensibilización. Entonces, además de eso, otros riesgos asociados a la transfusión, recuerden que puede haber fiebre, reacciones alérgicas, reacciones hemolíticas, pueden haber complicaciones pulmonares, ¿no? Puede haber una hemólisis fatal y producir la muerte del paciente. Y también recuerden que la transfusión de sangre está en riesgo de transmitir a los pacientes infecciones como hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Entonces, solamente vamos a dejar la transfusión de los paquetes globulares para cuando exista una anemia con inestabilidad. ¿Qué significa eso? Imagínense un paciente que tiene anemia y de pronto ha presentado un dolor de pecho intenso con irradiación al brazo izquierdo. Es una sospecha de un infarto agudo de miocardio. Ese paciente con anemia severa tiene que transfundirse. O de repente es un paciente que tiene una anemia por una hemorragia, ¿no? Ha tenido un accidente de tránsito, se ha desgarrado la arteria femoral o alguna otra arteria que haya obligado a bajar mucho la anemia o la hemoglobina, perdón. Entonces ahí sí hay que corregir esa anemia porque el paciente está en inestabilidad. O de repente es un paciente que tiene 8 de hemoglobina, pero está programado para una cirugía, ¿no? De repente es un diabético que tienen que amputarle un dedito. Entonces con 7, con 8 de hemoglobina no van a entrar a sala de operaciones y el médico, como va a hacer una amputación, le pide que se corrija esta hemoglobina hasta 10. Entonces, en ese caso, como es una situación preoperatoria, sí se puede recomendar la transfusión. Y puede ser también una transfusión en pacientes que tienen anemia sintomática y que no responden al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, yo, nefróloga, recibo a mi paciente que tiene una enfermedad renal y tiene una hemoglobina de 6, ¿no? Con esa hemoglobina de 6, mi paciente tiene cansancio para caminar, de hecho no puede caminar más de una cuadra. Yo ya le di su hierro, le di su eritropoyetina y no mejora. Entonces, en esa situación, por esa anemia sintomática, puedo indicar yo una transfusión, ¿no? Y creo que eso es todo. Eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy con respecto a anemia y riñón. Y quedo atenta a las preguntas que pudieran tener. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rosales. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TLIS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros, doctora. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Veo que están colocando algunas preguntas en el chat.
Hola, hola. Sí, doctora. Sí. Acabamos de visualizarlas. Tenemos algunas dudas al respecto. Nos preguntan qué pasa si el paciente tiene más de 18 de hemoglobina. Ujú. Esa es una pregunta interesante. Como comentaba en algún momento, el paciente, si es de una zona de altura, por ejemplo, del Cusco, de Puno, ¿no? Ellos usualmente tienen valores altos de hemoglobina. Entonces, si es ese el caso y el paciente no tiene ninguna molestia, ese es su valor de hemoglobina. Pero si es un paciente que vive aquí en zona de Lima, ¿no? Cuando el paciente tiene 18 de hemoglobina y sobre todo miramos el hematocrito, que tiene un hematocrito más del 60%, esos pacientes deben ser evaluados por el área de hematología, porque podríamos estar frente a una enfermedad que se llama policitemia. Y para la policitemia hay que hacer la investigación, ¿no? Si tiene o no esta enfermedad. Y un punto muy aparte y muy importante es, por ejemplo, si es un paciente que ha estado en tratamiento con eritropoyetina y llega a tener 18 de hemoglobina, pues estamos mal, ¿no? Hay que suspender inmediatamente la eritropoyetina porque es un factor de riesgo para que el paciente pueda hacer algún evento de trombosis, ¿no? Entonces hay varios escenarios con esa hemoglobina más de 18. Hay que ver el contexto en el que se encuentra ese paciente. Y creo que había otra pregunta, no sé, del señor Rolly que estaba escribiendo, pero no puedo leer la pregunta. No sé si ustedes la pueden leer, solo se quedó ahí en una pregunta. Doctorcito, al parecer todavía no ha redactado su consulta el participante Rolly. Ah, ok, En este caso le vamos a dar un minuto para que pueda redactar su pregunta. ¿Sí? perfecto. Sí, 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 está bien. Muy bien, al ver que no hay más consultas, bueno, culminamos la charla del día de hoy agradeciendo a todos los participantes que han estado presentes e invitándolos a las demás telecapacitaciones que se están programando para el día de hoy. Muchísimas gracias con todos. Gracias, Gracias doctora Rosario, también, ha hasta sido un luego. honor. Gracias.